Missions in general put you in a position to get out of your comfort zone. Here in Argentina, we've seen where there are churches, there are groups of believers, but no pastors. How is someone going to be discipled and grow if there's no one to lead them? Motivo a la gente a que vaya a las misiones. Y pensé que eso no era para mí. Ese no era mi llamado. I pleaded with God to save her life. Yo puedo usar a todo, no hay excusa. With faith in Christ, you can do everything. And there's a lot of people who are just so caught up in what they're doing that they don't have time for the Lord or a conversation with somebody that's trying to share the gospel with them. I said to myself, Lord, I'll go for you. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén, amén. Le damos gloria al Señor que nos permite estar acá en esta tarde con cada uno de ustedes. Es así como lo cantábamos, nuestro Dios es santo, santo, santo. Y ese es el Dios que tú y yo estamos adorando en esta tarde. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de español con nuestra iglesia Bell Shows. Y siempre es una gran oportunidad, un gran privilegio estar con ustedes domingo tras domingo exponiendo la palabra del Señor para la gloria y la edificación de la iglesia. Y si usted quizás está aquí por primera vez o para los que son de la casa, estamos continuando esta serie de predicaciones que hemos titulado Hacedores de Diferencia. Es una serie de predicaciones donde tenemos un enfoque en lo que son las misiones. Tenemos un enfoque en lo que es la oportunidad de salir a compartir con otros de Cristo. Y pues también aprovechamos estas 3-4 semanas que dura esta serie para mostrar el esfuerzo que nosotros estamos haciendo como iglesia en cuanto a las misiones. Hemos compartido acerca de nuestros esfuerzos en Nueva York, en Perú. Hoy vamos a estar compartiendo un poco de lo que estamos haciendo en Argentina y Dios mediante la próxima semana lo que estamos haciendo en el continente africano. Y quizás algunos de nosotros estamos acá preguntándonos, pastor, ¿cómo puedo participar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Bueno, una de las cosas, digo yo sencillo, pero no lo es yendo a la misión. Tenemos misiones no solamente internacionalmente, nacionalmente e incluso localmente. Tenemos nuestra despensa de comida que ya pronto vamos a tener una fecha en noviembre acá en Apolo, pero todos los miércoles en el campus de Brandon, ahí estamos semanalmente, todos los miércoles, impartiendo palabra de vida a las personas. Esa es una manera de ayudar yendo al campo misionero, pero quizá usted diga, bueno, pastor, es que se me dificulta el trabajo, tengo esto, tengo lo otro. La otra manera que créame que todos deberíamos de hacer es orando. Créame que las misiones son recargadas, si se puede decir de esa manera, o algo que impulsa las misiones y algo que se siente en el campo misionero son las oraciones del pueblo. Y al salir tenemos esa mesa de hacedores de diferencia. Si usted puede llenar una tarjeta y se compromete a orar, nosotros como iglesia nos vamos a tomar el tiempo de dejarles saber cómo puede estar orando cada mes por los diferentes viajes misioneros. Puedes ir, puedes orar, o también algo que es muy importante es el ser generoso. Si usted quiere comprometerse a ayudar a alguien, ayudar las misiones, también lo puede hacer de esa manera. Así que no hay excusa. Créame que cualquiera de estas tres cosas nosotros podemos comprometernos en lo que son las misiones. Y bueno, sin más preámbulos, voy a pedirles que inclinen su rostro. Vamos a orar, pedir la dirección del Señor a través de su mensaje, a través de su palabra el día de hoy. Dios del cielo, el único Dios verdadero, que envió a Jesucristo a morir en aquella cruz por nosotros, Señor, venimos delante de ti, Padre, con acción de gracias.
Vivimos en un mundo dividido, en un mundo lleno de engaño, de mentiras, Señor. Y en medio de este mundo tú nos llamas, Señor, a ser la sal y la luz de la tierra, Señor amado. A poder resplandecer en medio de las tinieblas tu luz del evangelio. Señor, ayúdanos a compartir el mensaje del único Dios verdadero a una generación, a una sociedad llena de idolatría. Padre, en esta hora que a través de tu palabra seas tú guiando, seas tú hablando y seas tú llevándonos, Señor, al conocimiento de la verdad. Y la verdad eres tú. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Me gustaría empezar diciendo que vivimos en una sociedad escéptica, una sociedad llena de divisiones, donde cada vez más crece la ira, donde cada vez más y más vemos hostilidad, incluso vemos cómo hay más y más odio los unos con los otros, y podemos ver muchas divisiones en muchas áreas de la sociedad. Hay mucha división política, donde hay frustración y un enojo muy grande entre los diferentes partidos en este país. No solamente divisiones políticas, divisiones culturales, diferentes personas que ven el mundo de manera diferente dependiendo de su cultura. También divisiones étnicas, conflictos constantes entre grupos según su etnia. Y por supuesto también vemos divisiones espirituales, donde vemos cómo hay una resistencia levantándose en contra de los principios, o si se puede decir, de la cosmovisión bíblica. Y de una u otra manera, estas cosas que estamos hablando nos lleva a tiempos difíciles de nosotros como cristianos para hablar con Cristo, con otras personas. Vemos hoy en día corazones más y más cerrados al mensaje del evangelio. Vemos que muchas personas rechazan el mensaje. Ya casi incluso no se puede debatir ni intercambiar ideas sin ser odiados o sin ser caracterizados como legalistas. Aquellos que se hacen llamar tolerantes no son tan tolerantes cuando alguien no está a favor de sus puntos de vista. Pero mis hermanos, sin embargo, a pesar de cada uno de estos desafíos, a pesar de lo difícil que puede ser compartir el evangelio en una generación como hoy, la tarea de cristianos se mantiene en pie. No nos podemos rendir, no podemos tirar la toalla a pesar de que haya corazones duros. Y por eso, si hay algo que quiero que guardes en tu corazón el día de hoy, es la importancia de compartir al Dios verdadero, la importancia de compartir al único Dios que hizo los cielos y la tierra en un mundo lleno de mentiras, división, en un mundo lleno de engaño. En un mundo lleno de idolatría, el cristiano tiene que levantarse a proclamar la verdad del evangelio. No la verdad que me dice el pastor o la verdad que me dice una iglesia, no, lo que dice la palabra del Señor. Y como cristianos esa es nuestra tarea, compartir a ese Dios verdadero, y no podemos desistir, no nos podemos rendir. Nosotros tenemos la verdad a través de la palabra inerrante e inspirada del Señor, y esta verdad hay que compartirla con otros a pesar de la resistencia que podamos atravesar. Y créame que nos podemos animar los unos a los otros, podemos cobrar ánimo. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos la palabra, la Biblia, nos muestra cómo otros cristianos también enfrentaron situaciones similares. Cómo otros cristianos hace alrededor de 2000 años también enfrentaron resistencia de parte de la sociedad, pero vemos que salieron adelante con la ayuda del Dios verdadero. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 17, donde vamos a ver a Pablo que se encuentra en una ciudad llamada Atenas. Y antes de entrar a la palabra, déjeme hablarle un poquito de esta ciudad de Atenas. Una ciudad situada en Grecia, la cual fue una de las ciudades más importantes del mundo. Atenas era el epicentro del aprendizaje filosófico, del aprendizaje cultural. Era algo así como tener universidades como Harvard, Yale, Princeton combinadas en un solo lugar. Pero era una sociedad también llena de divisiones, una sociedad llena de injusticias, llena de escépticos, al igual que los vemos hoy en nuestra sociedad. En otras palabras, las personas de Atenas no eran muy diferentes a las personas de hoy en día.
y es que el corazón humano sigue siendo atado al pecado. Los problemas que vemos hoy es a raíz del pecado, y el mismo pecado que había en 2000 años lo seguimos viendo hoy. Personas que reemplazan a Dios por ídolos falsos. En el primer siglo, Atenas, esta ciudad también estaba profundamente dividida. Políticamente hablando, los filósofos se oponían fuertemente los unos con los otros. Culturalmente hablando, a las mujeres no tenían derecho, no podían testificar en la corte. Cuando se trata étnicamente de la etnia de donde provenían, vemos una ciudad llena de judíos, gentiles, samaritanos, griegos, y cada quien por su propio lado. Y cuando se trata de la espiritualidad de Atenas, créeme que lo último que estaba era la fe. Ellos elevaban la razón humana. Era una ciudad politeísta que creía de todo menos en el Dios verdadero. Y la palabra nos muestra cómo cómo este hombre llamado Pablo, el Señor lo lleva a esa ciudad, a esta ciudad que estamos describiendo el día de hoy, la ciudad de Atenas. Y bien sabemos que Pablo era un hombre muy instruido, un hombre que podía conversar con todo tipo de personas. Y Pablo tenía una misión en específico y la tenía muy clara. Él tenía la misión de presentar a Jesús a quienes nunca lo habían oído, a los que nunca habían oído hablar de él. Así que en Hechos 17 vamos a aprender valiosas lecciones de cómo nosotros somos llamados a compartir a Cristo en medio de una sociedad llena de engaño y de mentiras. Vamos a Hechos 17, versículo 16. Y vamos a empezar con el versículo 16 y ya después tomamos una pausa y seguimos leyendo más adelante. Pero dice así, Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Tomemos una pausa. Para darles un poco del contexto, Pablo había huido de Berea y llega entonces a la ciudad de Atenas. Y allí él estaba esperando por Silas y su compañero Timoteo. Y mientras Pablo los estaba esperando a ellos, notó cómo esta ciudad, Atenas, estaba llena de idolatría. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque el texto dice que al Pablo ver esa ciudad, al ver la idolatría, su corazón, su espíritu enardecía por dentro. En pocas palabras, él estaba inquieto al ver que estaba en una ciudad que estaba adorando de todo menos al Dios verdadero. Y algo que podemos ver como una aplicación que podemos tomar el día de hoy, lo primero es que de la misma manera nuestro espíritu debe enardecer por aquellos que están perdidos. Cada cristiano tiene que sentir una inquietud dentro de sí mismo por aquellos que aún no conocen de Cristo, al igual que vemos a Pablo. Cuando vemos el principio de esta historia, podemos ver cómo Pablo estaba profundamente conmovido por el estado espiritual de los ciudadanos de Atenas, por aquellos que estaban perdidos. Él sabía que estas personas en Atenas eran personas educadas, personas que le gustaban conversar, pero eran ignorantes de algo. Eran ignorantes de una verdad espiritual y de la realidad de la existencia del único Dios verdadero. Una vez más, Atenas se conocía como una ciudad intelectual. Era el centro cultural e intelectual del primer siglo. Podemos, por mencionar algunas cosas, allí en Atenas estaba el Pitágoras, que estableció principios matemáticos. Años mucho antes de este encuentro se puede hablar de lo que es Platón, quien enseñó a Aristóteles, y luego Sócrates a Platón, Platón a Aristóteles, personas que sentaron las bases de la filosofía y de la lógica, que aún hoy se habla mucho de ellos y de sus escritos. Pero también, a pesar de ser una ciudad intelectual, era también una ciudad muy idólatra. Incluso los historiadores dicen que era más fácil encontrar un Dios en Atenas que un hombre. En otras palabras, Atenas era una ciudad tan religiosa que tenía la reputación de que en ella había más ídolos que hombres. Qué interesante, ¿eh?
Y por esto mismo vemos que el espíritu de Pablo se enardecía por dentro al ver tanta idolatría. Es decir, dentro de él había una indignación profunda por el futuro de esas personas. Era algo que lo inquietaba a él, saber que estas personas estaban en la idolatría. Los atenienses, en pocas palabras, estaban bebiendo de un pozo del cual nunca podía saciar la sed de ellos, al igual que nuestra sociedad hoy en día. Los templos en Atenas estaban llenos, pero sus vidas estaban vacías, al igual que la sociedad hoy en día. Hay mucha gente que tiene su vida llena de actividades, llenas de personas, llenas de esta cosa, de lo otro, pero la realidad es que esas cosas no los llenan y muchos siguen vacíos espiritualmente hablando. Y así como Pablo, es importante que nosotros, es importante que el cristiano al ver, al contemplar la condición espiritual de las personas a nuestro alrededor, es importante sentir la gran necesidad que ellos tienen, sentir la carga que hay sobre ellos, inquietarnos. Esta es la clave del evangelismo. No podemos evangelizar si no tenemos compasión por el perdido. Evangelizamos porque tenemos compasión por el que no tiene a Cristo. Si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros, de una u otra manera, alguien nos evangelizó, alguien nos habló del Dios verdadero. Incluso sé que aquí hay personas que han venido al conocimiento del Señor a través de la lectura de algo, pero esa lectura no se puso allí por sí solo. Alguien escribió esa lectura, alguien nos compartió de Cristo. Y por eso nuestra motivación al evangelizar empieza con una compasión, con un espíritu que enardece por aquellas personas, como lo vemos en la vida de Pablo. Nuestra motivación debe venir del hecho de que tantas personas están en peligro de muerte y de un juicio eterno, de una condenación eterna si no tienen a Cristo en sus vidas. Nuestra motivación debe ser saber que hay muchas personas que tienen la gran necesidad del único que puede salvarlos, donde no hay nada en este mundo que puede salvar la condición, la necesidad espiritual del hombre, sino solo Jesucristo. Esto me recuerda a un libro muy bueno que leí durante mi época universitaria y se lo recomiendo a todos. Ese libro se llama Revolución en las Misiones Mundiales, escrito por K.P. Yohanan. Es un libro misionero cristiano. Y me recuerdo en mi época universitaria leyendo este libro, el autor menciona como parte de su experiencia cuando él estaba en la India, donde fue testigo del profundo hambre espiritual y del sufrimiento de la gente de ese país. Si usted conoce algo de la India, es uno de los países, si no me equivoco, no sé si es el que tiene más gente en el mundo, pero si no me equivoco, más de 1 billón de personas vive en la India. Y muchos de ellos están entregados a la religión del hinduismo, que es una religión que tiene muchísimos dioses, por así decirlo, adoran de todo. Y entonces este autor meditaba en estas personas y las veía como millones de personas atrapadas en idolatría, en la desesperanza, personas inclinadas ante ídolos sin vida, personas buscando la paz a través de cosas que nunca llenarían sus almas. Y recuerdo que el libro decía que estas experiencias conmovieron profundamente a Yohanan. Lo hicieron sentir una gran carga sobre sus hombros. Estaba abrumado por la magnitud de la necesidad que había en la India. Él sabía que esas personas en la India tenían un gran vacío espiritual y una gran necesidad que solo el evangelio de Jesucristo podía llenarlos y transformar sus vidas. Y sabes algo, tú que me escuchas el día de hoy, esta no es una realidad solamente en la India. Esta necesidad no solamente es una necesidad de la Atenas del primer siglo. Mis hermanos, esta necesidad de que las personas vengan a Cristo es una necesidad en todo el mundo. El mundo, la sociedad, la persona, el ser humano tiene una gran necesidad espiritual y el único que puede llenarla es el Dios verdadero que envió a Jesucristo. Solo Él. Y te pregunto el día de hoy, ¿cómo te sientes tú al respecto de lo que estamos hablando el día de hoy?
Cuando sabes que hay personas que no tienen a Cristo, que si mueren hoy van a enfrentar una condenación eterna, ¿cómo te sientes? ¿Es algo que te da igual, que te da lo mismo? ¿O es algo que te toca profundamente? ¿Sabes? Le estaba preguntando a la inteligencia artificial. Muchos no me juzguen, ¿no? De eso de vez en cuando uno hace una que otra pregunta. Antes se la hacíamos a Google, ahora se la hacemos. Y le puse, ¿cuántas personas mueren a diario? Y se estima que 170,000 personas mueren a diario en el mundo. Y la mayoría sin Cristo. ¿Cómo tú te sientes al respecto? Mis hermanos, que nuestro espíritu, que nuestro corazón enardezca por almas que están adorando a la creación en vez del Creador. No perdamos el enfoque en cosas que no valen la pena cuando aún hay un mundo perdido, cuando aún hay muchas personas que necesitan oír el mensaje. Atenas era una ciudad muy bonita, llena de cultura, educación, bellas artes. Pero Pablo no estaba interesado en ninguna de esas cosas. Pablo no dedicó su tiempo a guías turísticas, sino al contrario, él se dedicó a la misión. Y la inquietud de Pablo, ese espíritu que estaba enardeciendo por dentro, no simplemente lo llevó a no hacer nada, a quedarse quieto, sino al contrario, la palabra nos dice que ese enardecimiento que había en su espíritu lo llevó a la acción. Y de la misma manera te digo que esa preocupación que tenemos nosotros como cristianos, nuestra preocupación por el perdido, debe llevarnos siempre a la acción. Si verdaderamente un cristiano se preocupa por la condición espiritual del perdido, pues esa preocupación tiene que llevarte a tomar acción. Según el texto nos dice que Pablo discutía diariamente con las personas de Atenas, con los judíos, con los gentiles, con los griegos. Vea lo que dice el versículo 17 y 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos, creo que lo dije bien, y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba. ¿De qué les predicaba Pablo? A Jesús y a la resurrección. ¿Y con qué frecuencia hacía esto? Diariamente. Él les estaba predicando a Jesús y la resurrección. Es decir, ese espíritu que estaba enardeciendo por dentro de él lo llevó a predicar a Cristo, a predicar acerca de la resurrección a las personas en Atenas. Podemos ver que de la misma manera nosotros tiene que llevarnos a lo que es la acción. Él predicaba de Cristo a las personas allí. Y vemos que estaba predicando a distintos tipos de audiencias de personas. Por supuesto, habían judíos, habían gentiles. Se nos dicen que habían filósofos, epicúreos y estoicos. Y quién sabe cuántas más personas de diferentes contextos él habló. Y para hacer un pequeño paréntesis por si acaso, los epicúreos enseñaban que el placer, no el conocimiento, es el principal objetivo en la vida, que el placer es lo que vale la pena, era lo que enseñaban los epicúreos. Y los estoicos eran panteístas, que creían que la sabiduría residía en quedar libres de toda emoción intensa. Ellos enfatizaban la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, de depender solamente en la razón y en las propias fuerzas. Y ambos de estos pensamientos filosóficos buscaban que el hombre consiguiera una paz interior por sus propios medios. Y por supuesto, cuando oyeron a Pablo, en pocas palabras lo consideraron un charlatán, alguien que estaba hablando cosas, palabrerías. Y mis hermanos, quizás hoy en día nosotros no estamos interactuando con filósofos, o al menos no creo que usted a diario tenga que hablar con alguien que cree que es en la filosofía epicureana, o alguien que se incline más a ser estoico. No, quizás no tenemos este tipo de discusiones con estas personas, pero créame que sí estamos en medio de un mundo idólatra. Sí estamos en un mundo en donde el yo soy mi propio Dios,
Una sociedad en donde mi teléfono es mi Dios, en donde las redes sociales es mi Dios, en donde las relaciones, el trabajo, tantas cosas le dan el primer lugar. La prioridad en sus vidas se convierte en un ídolo. Todo aquello que toma el lugar de Dios en tu vida se convierte en un ídolo, y vivimos en una sociedad que el que tiene la preeminencia, el que tiene prioridad en nuestra vida no es Dios, sino otra cosa. Vivimos en un mundo que está siendo engañado por la mentira, un mundo que no le da lugar a Dios. Podemos hablar del ateísmo, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, panteístas, espiritistas y muchas cosas más que hablan de todo menos del Dios verdadero que habla la palabra. Mis hermanos, estas personas, si siguen engañadas, lo que les espera es una condenación eterna. Y por eso la preocupación que tenemos por estas almas debe de llevarnos a la acción. Si verdaderamente me preocupa el destino eterno que tiene una persona, entonces yo tengo que actuar. Así como Pablo a diario hablaba de Jesús, de la resurrección de los muertos, así como Pablo predicaba el evangelio de una manera similar, cada cristiano está llamado a hacer lo mismo. Está llamada a compartir lo que ha recibido con su mundo, con las personas alrededor. Hay que ir a la acción. Y según los versículos 19 al 21, en un momento indicado, a Pablo lo toman y lo llevan a algo conocido como el Areópago, que es como un tribunal supremo que se reunía en la colina de Marte. Y entonces le demandan, es decir, lo cuestionan acerca de su enseñanza. Y mis hermanos, Pablo, al ser cuestionado, créame que no se quedó callado. Créame que no dijo, uy, ¿y ahora qué hago? No, sino al contrario, vemos que él estuvo 100% preparado para defender la fe en frente de una multitud perdida que no conocía al único Dios. Y así como Pablo no se quedó callado, sino que estaba listo, sino que estuvo preparado para defender la fe, es de suma importancia que cada cristiano esté listo para cuando sea el momento de tomar acción y de hablar con la persona que está a nuestro lado. Y eso me lleva al tercer punto que quiero dejarte el día de hoy. Debemos de estar preparados. Debemos de estar listos para presentar la pureza del evangelio con claridad. Debemos de estar listos de presentar el mensaje de los cielos, de Dios, a las personas perdidas. Mis hermanos, yo no estoy acá predicando algo que yo me inventé. Yo no estoy acá predicando algo que me enseñó un pastor o una persona. No, es lo que dice la palabra. No es mi mensaje, no es el mensaje de otro, es el mensaje que se ha transmitido desde el principio de los tiempos. Como un Dios todopoderoso creó al ser humano a su imagen y semejanza, y cómo ese ser humano se desvió, cómo desobedeció, y entonces entra el pecado. Y ese Dios todopoderoso, la única solución para ese gran problema era enviar a su Hijo unigénito. Era que el Verbo se hiciera carne y viviera y habitara en medio de nosotros y se entregara para la redención de nuestros pecados en aquella cruz. Vivimos en medio de una sociedad perdida, una sociedad idólatra y que no conoce de Dios. Y tú y yo, cada cristiano, tiene la gran responsabilidad de compartir a Cristo con otros. Creo que la semana pasada meditábamos en esto. Esto no es tarea del pastor, no es tarea de los líderes, es tarea de todo cristiano. Debemos de ser diligentes con esa tarea y estar preparados. Hay que ser claros. Me acuerdo mi mentor, el pastor Jaime López, que me mentoreó en lo que es la práctica del pastorado, del ministerio. Él siempre me decía, Jim, tú no puedes predicar un mejor evangelio, porque el evangelio es uno solo. No es que hoy predico uno y mañana otro y pasado mañana otro. No, el evangelio es uno solo. Y tú y yo no lo podemos ni cambiar, ni alterar, ni quitar, ni poner, porque es uno solo. Y ese es el mensaje que hay que proclamar. Salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la única manera que podamos tener vida y tenerla en abundancia es a través de Jesucristo, según lo que la palabra establece. Y tenemos que estar preparados para predicar ese mensaje, para compartir ese mensaje con otros. Vea cómo lo pone 1 Pedro 3:15. Estando siempre preparados
para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Hay que compartir el mensaje. Y mis hermanos, compartir el mensaje no significa obligar a alguien a creer, no. Lo hacemos con respeto, mansedumbre y reverencia. Puede que la persona no te escuche y está bien. Nuestro trabajo no es convencer a nadie. La palabra nunca nos dice convenzcan a la persona, tienen que hacer lo que se conviertan. No. Nuestro trabajo es estar listos para presentar defensa. Cuando alguien demande la esperanza que hay en ti, ¿de dónde salió? Tú compartes lo que el Señor ha hecho en tu vida y lo haces con respeto, con reverencia, con mansedumbre. Y ya el Señor se encarga del resto, como lo hablábamos la semana pasada. El crecimiento lo da Dios, no tú. Tú solamente plantas la semilla y Él es el que da el crecimiento. Y mis hermanos, la idea es que tenemos que estar preparados. ¿Cómo vamos a compartir un mensaje que no entendemos? No, compartimos un mensaje que primero vivimos, que primero entendemos, y entonces así estoy preparado para compartirlo con otro. Y esto es exactamente lo que vemos en la respuesta de Pablo. Aquella respuesta que él le da cuando lo llevan a Areópago y lo ponen allá y le preguntan: cuéntanos de tu fe, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Esta es la respuesta de Pablo. Si usted me acompaña, vamos a ver los versículos 22 al 31, Hechos 17. Vea la respuesta del apóstol Pablo, aquellos que estaban demandando una respuesta de su fe. Y entonces dice, versículo 22, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y mira lo que dice: pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Versículo 27, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante al oro, a la plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Wow. Mira nomás, toman a Pablo, lo llevan a este lugar, a Areópago, y allí cada una de estas personas le demanda y les preguntan: ¿qué es esa fe? ¿De qué tú nos estás hablando? Y vemos que Pablo dice: todos ustedes son unos idólatras, incluso tienen un altar donde dice al Dios no conocido, y él dice: a ese es el que predico, el único Dios verdadero, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que no tiene necesidad de nada y de nadie, el que no se puede poner ni en papel, ni en oro, ni en plata, sino que es el único verdadero Dios. Y ese Dios es el por medio del cual cada persona vive y existe. Si no fuera por ese Dios, no estuviéramos acá. Y dice entonces Pablo: ese Dios envió a su Hijo, y ese Dios manda a todos a que se arrepientan, y ese Dios dice que va a haber un momento en que va a juzgar a todos por medio de ese hombre que resucitó de entre los muertos, Jesucristo. Mis hermanos, este es el verdadero Dios, el cual acá predicamos domingo tras domingo. No es un invento,
No estamos discutiendo ideas modernas del momento, no estamos discutiendo filosofías de la vida, no estamos hablando del único Dios verdadero que da vida y da vida eterna. El único que puede dar vida y la da en abundancia a aquellos que están muertos pero se arrepienten y ponen su fe en Jesús. Este Dios no habita en templos, no depende de nadie, pues Él da vida a todos, en Él vivimos, en Él existimos. Este es el Dios que nos llama hoy al arrepentimiento y que un día va a juzgar al mundo con su justicia. Como te lo dije al principio, ese es el Dios que tenemos que compartir. Comparte, habla, comunícale al mundo del único Dios verdadero. En un mundo lleno de mentiras, en un mundo engañado, este es el único Dios que puede salvar. Es el único Dios que puede dar vida. Es el único Dios que puede transformar familias. Una vez más, nuestro trabajo, nuestra tarea no es convencer a la gente. Va a haber gente que rechazarán. No todos van a responder igual. Van a haber otras personas que te escuchan y van a reflexionar. Van a haber otras personas que sí van a aceptar el mensaje. Y es lo que vemos exactamente en los últimos versículos, en el versículo 31 y 34. Cuando usted los lee, va a ver que el mensaje de Pablo, lo que él predicó, no fracasó. Al final, los últimos 3 versículos se dice que, por supuesto, algunas personas sí se burlaron. Después de que escucharon a Pablo dar este mensaje tan hermoso, hubo las personas que se burlaron de él. Pero también se nos dice que algunos de ellos se unieron a él y creyeron. Gloria a Dios. Ese es el trabajo de nuestro Dios. Y es que el único Dios verdadero tiene el poder para derribar los muros de división. El único Dios verdadero puede transformar una sociedad idólatra. Mis hermanos, en lo que es la política, sin importar el caos político, servimos a un rey y un reino que nunca terminarán. Tú y yo vestimos en la bandera de Cristo. Sin importar la cultura, todos somos iguales ante Jesús. Vemos en este caso Dioniso, un líder, fue hecho salvo. Y después vemos una mujer, Damaris, que también creyó el mensaje. Y de la misma manera ve esta iglesia, diferentes nacionalidades, contextos, pero todos somos uno delante de Dios. Y la palabra nos dice que Él derribó esa pared de la hostilidad, de la división, y de los dos hizo uno. Tanto judíos y gentiles somos unos en Él. No hay, por tanto, ya no hay más ni griego, ni judío, ni esto, ni lo otro, sino todos pertenecemos a Dios una vez hemos puesto nuestra fe en Jesús. Solo Jesús, solo Él puede transformar. Solo Él puede llenar esa necesidad espiritual. Y te pregunto el día de hoy, ¿estás dispuesto a compartir al único Dios verdadero en un mundo lleno de mentiras? Si tú dices que eres cristiano, ¿compartes de ese Cristo con otros? ¿Qué hizo Pablo? ¿Se quedó callado? No, compartió con otros. Y en unos minutos yo voy a subir, pero por unos minutos vamos a ver un video acerca de nuestro viaje misionero que tenemos como iglesia argentina, donde vemos una realidad, vemos diferentes tipos de cosas, pero el mensaje sigue igual. La importancia es seguir compartiendo de Cristo. Veamos este video y en unos minutos subimos y adoramos. Argentina está en una encrucijada. Es un lugar donde las difíciles condiciones económicas y las circunstancias culturales han hecho que la gente sea influenciada y engañada por muchas falsas verdades. Pero entre el ruido de estos falsos maestros hay un grupo de personas comprometidas con la verdad real. Fuimos a Argentina para brindar capacitación en teología a las personas allí, pero también en comunicación y creatividad, porque realmente desean crecer en su conocimiento y también quieren compartir lo que saben, las buenas noticias del Evangelio, con la mayor cantidad de personas posible. En Argentina, la mayoría de las personas que hacen un muy buen trabajo comunicando en redes sociales, cine o narración, son en realidad personas que predican un evangelio falso. Así que una de las cosas principales por las que estuvimos allí fue para ayudar a nuestros colaboradores a contar la historia de lo que
Dios ha hecho en sus vidas y a contar la historia del verdadero evangelio usando todas esas herramientas. Aquí en Estados Unidos, especialmente la forma en que consumimos contenido en línea relacionado con la adoración y la iglesia, no es algo que ellos experimenten en Argentina. Así que una de las cosas que tratamos de ayudarles a hacer fue tomar el mensaje que predican cada semana y llevar ese contenido a tantas plataformas como puedan. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Mi principal pasión es ver nuevas iglesias siendo plantadas en toda Argentina y en el mundo, argentinos siendo enviados a plantar iglesias. Y si ese es el objetivo final, siempre decimos que tenemos que retroceder desde allí, ¿verdad? Para plantar una iglesia se necesita alguien que haya sido entrenado y que tenga el deseo de hacerlo. Alguien listo para salir y plantar una iglesia. Y para que eso suceda, esa persona debe haber sido entrenada. Y para ser entrenado, primero debe haber sido discipulado. Y para ser discipulado, primero tuvo que haber sido evangelizado. Así que vemos todos los pasos necesarios para llegar a ese punto. Y creo que el seminario es solo una herramienta, pero juega un papel importante en ese proceso. Aquí en Argentina hemos visto lugares, especialmente en el norte, donde hay iglesias o grupos de creyentes, pero no pastores. ¿Cómo puede alguien ser discipulado y crecer si no hay quien los guíe? Bueno, venimos de una cultura católica en general, pero de a poco se fue perdiendo ese temor por Dios o ese estilo de vida más llevado hacia Dios y se fue más hacia el humanismo. Hay mucho intercambio cultural acá y cada uno viene con sus propias raíces porque en este país es muy diferente el norte del centro y del sur. Algo que noto en los no creyentes es que muchos de ellos vienen de otras provincias y viven aquí solos. Se sienten muy solos. Siento mucha compasión por ellos. Ya no soy estudiante, pero pasé por eso. Y cuando escucho sus historias me recuerda que sí, yo también luché con eso. Sufrí ansiedad, luché con depresión. Una de las cosas que escuchamos una y otra vez de este grupo fue acerca de los diferentes falsos evangelios que se están predicando. Muchos de esos falsos maestros se aprovechan de las condiciones económicas o del hecho de que hay tantos estudiantes universitarios que viajan desde otras partes del país a esta ciudad. Esos estudiantes están solos, sin un sistema de apoyo, muchos de ellos tienen sentimientos de ansiedad, depresión o soledad. Así que hay muchos falsos maestros que se aprovechan de esos sentimientos. Creo que la gente está muy distraída con el mundo, ¿verdad? Son pecadores, aman pecar, se sienten cómodos en sus creencias, saben que las cosas que hacen están mal. Su pecado los mantiene separados de Dios, pero simplemente no les importa. Hay personas en la iglesia intentando atraer a más gente con mentiras, dinero o entretenimiento. Están más enfocados en llenar un templo con personas que en llenar los corazones con la verdad. Así que nosotros siempre nos enfocamos en compartir la verdad. Y en mi facultad yo lo que intento es, como cristiano, dar un ejemplo con mi vida, con la forma de ser y poder ser luz, ¿no? en la facultad, de poder compartir. Entonces creo que una de las cosas que me encanta de este socio en particular es que no solo aman la buena doctrina, una doctrina sólida y la necesitan desesperadamente, sino que también tienen este ADN, al igual que nosotros, de querer vivir lo que saben. Si dices que eres cristiano pero no quieres compartir el evangelio, no sales, no haces discípulos, ¿qué clase de cristiano eres? Creo que todo cristiano debería pensar así. Soy parte de la iglesia. Quiero ser esos pies que van al campo misionero. Creo que Dios está obrando en Argentina y está haciendo un tipo de avivamiento, por así decirlo, y muchas personas están escuchando el verdadero evangelio. Es un momento especial aquí y estoy muy emocionado por eso, porque hay muchos corazones que Dios está moviendo y creo que estas herramientas nos van a ayudar a encontrarlos. Es un tiempo especial aquí y estoy muy emocionado por eso.
porque hay muchos corazones en los que Dios está obrando. Y creo que estas herramientas nos van a ayudar a encontrarlos. No sé bien cómo decirlo, pero es como una nueva ola de cambio en Sudamérica. Estamos viendo un movimiento aquí en Latinoamérica y especialmente en Argentina, en lugares como Buenos Aires o Córdoba, que son estratégicos para que más personas conozcan el Evangelio y crezcan en la palabra. La gente tiene hambre de Dios y de conocer mejor las Escrituras. Hay un gran movimiento aquí en Argentina y queremos ser parte de él. Y claro, tú también puedes ser parte de esto de muchas maneras. Donde hay verdad real, los corazones se transforman. Y estos corazones están provocando una ola de cambio que se extiende por Argentina. Entonces, ya sea que colaboremos con nuestros amigos en Argentina a través de la capacitación, la construcción o simplemente mediante el aliento, somos parte de un movimiento de personas que se están armando con la verdad de la palabra de Dios y comprometiéndose a obedecerla. Realmente es una misión y un movimiento que está cambiando el mundo.